De esta manera voy a dar paso a la siguiente ponencia, titulada Metodologías alternas para ejecutabilidad de proyectos de construcción de gran impacto, casos prácticos y emergentes en la provincia, a cargo del expositor Magíster Ingeniero José Humberto Cabezas Mancillas. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias. Por favor, si me confirmas el audio, voy a empezar a compartir también la pantalla. Adelante, dije, está todo ok. Muchas gracias, ingeniero Robert. Entonces ya podemos empezar con la pantalla. ¿Se ve la exposición, Daniela? ¿Sí? Efectivamente, ingeniero. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerte, Daniela, ingeniero Milton, y a todos los colegas de la Facultad de Ingeniería Civil y también de la Facultad de Arquitectura y de toda la carrera profesional de nuestra prestigiosa Universidad Andina del Cusco. Primero, quiero expresar mi felicidad por los días que hemos estado viviendo como facultad, en los cuales se ha rectificado esa motivación hacia nosotros los docentes y también a los alumnos y toda la familia de la facultad de seguir haciendo las cosas bien. El premio de estar acreditados 3 años más internacionalmente hasta ahora sigue latente. Creo que por las circunstancias de la pandemia y de no poder vernos físicamente, abrazarnos y felicitarnos dándonos la mano, creo que estamos como una olla a presión, tratando de liberar esa energía, esa alegría que nos da todos estos momentos que estamos pasando en torno a la calidad de nuestra escuela profesional y de nuestra facultad. Para mí es muy gustoso una vez más, y cada vez que se pueda tratar de conversar con ustedes, tratar de compartir algo de experiencia que hemos podido ir teniendo en estos años de labor, y sobre todo experiencia que se tiene en la formación de los proyectos de construcción, que más que una carrera, una obligación, para mí es una pasión. Yo quiero primero expresar también el agradecimiento al ingeniero Werner por su magnífica exposición. Gracias por las palabras. Creo que en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil tenemos docentes de calidad no solo académica, sino de calidad ética y moral, que ahora es la necesidad urgente para desarrollar y evolucionar en lo que nos concierne como proyectos de construcción. Estamos frente a una figura coyuntural en la cual todos debemos abrocharnos los cinturones para hacer una afrenta frente a lo que viene para nuestro país, que es una evolución, un desarrollo, y estamos en una época en la que nada nos va a poder atrasar, al contrario, estamos obligados a estar al ritmo de la evolución de la gestión de los proyectos, al ritmo de la evolución de los proyectos de construcción, y creo que en eso estamos encaminados, tanto en la facultad como en la universidad. Entonces, con este preámbulo yo quiero empezar el tema que hemos podido elegir para compartir el día de hoy con todos ustedes, que es el tema de metodologías alternas para la ejecutabilidad de proyectos de construcción de gran impacto, casos prácticos y emergentes en la provincia. Referido principalmente a la situación que se nos ha presentado en los últimos años. Vamos a entender por el término ejecutabilidad, que es la capacidad de ejecución de un proyecto. Hemos tenido bastante comentario en ingeniero Werner anteriormente, que nos falta capacidad, nos falta motivación para poder crecer en nuestras capacitaciones que nos ayuden a desarrollar una gestión de calidad. No basta ser eficaces, bien lo dijo, sino hay que buscar eficiencia y algún otro valor mayor agregado cuando hacemos alguna actividad, cuando hacemos algún proyecto. Entonces, esto se muestra en varios puntos durante la vida profesional de un ingeniero civil, cuando éste tiene que enfrentar proyectos, cuando éste tiene que hacer realidad la razón de ser de la ingeniería civil, que es construir, implementar infraestructura. Lamentablemente, la falta de capacitación en gestión ha hecho que la percepción de la sociedad y de las personas que no son ingenieros para con nosotros los ingenieros haya sido mala. Nos tienen una mala percepción porque comenzamos a tener indicadores
en los cuales dicen que no hay eficiencia de gasto, que no podemos hacer obras o infraestructuras de envergadura, y esto es realzado por los medios de comunicación que llegan directamente como comunicación a todos los vecinos, en los que se indica que no podemos hacer un hospital, que no podemos hacer un aeropuerto, que no podemos empezar una avenida, una vía. Son cosas que a nosotros como ingenieros civiles nos cae directamente al sentimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué antes no pasaba eso y por qué ahora sí? Ahora hay más dinero, ahora hay más capacidades, hay más tecnologías, hay más metodologías, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo que está pasando desde el punto de vista de mi percepción y mi experiencia, yo vengo laborando ya más de 13 años en el sector público, desde lo que es la ejecución de proyectos de construcción, obras, ¿no? Desde ingeniero residente de obras, supervisor de obras, jefe de proyectos, he pasado por la supervisión de obras, por la dirección de supervisión, he podido pasar por la sugerencia de ejecución de obras. Actualmente me desempeño en lo que es la elaboración de estudios y proyectos para la planificación y priorización de proyectos de construcción. ¿Y qué es lo que se ha podido observar? ¿Y qué es lo que incluso a nivel nacional se quiere cambiar? Se quiere cambiar la manera de hacer las cosas. Hacer que el sistema funcione como tal, como sistema. Nos explicó el ingeniero Werner que el sistema es un conjunto de partes que están organizadas y que tienen que cumplir un objetivo y para ello deben estar armónicas y apuntadas a un fin, con calidad. Entonces, nuestro sistema no está funcionando, ¿no? Se han llegado a construir obras, pero cuestan más, demoran en empezar, demoran en terminar, terminan habiendo adicionales, y es más, termina el año, devuelves la plata, vuelves a pedir al siguiente año el dinero para continuar ese proyecto. Entonces el sistema está teniendo trabas. Nuestro sistema público, sobre todo, tiene demasiadas trabas para poder gestionar y administrar los proyectos de construcción. Entonces, uno de los programas fuertes es la ejecutabilidad. La ejecutabilidad es esa capacidad que tiene cada obra, cada proyecto, de dejar de ser algo planificado, algo pensado, y pasar a tener una ejecución física. Entonces, cuando nosotros pensamos en un proyecto de construcción, se nos viene a la mente siempre la parte de ejecución física. El movimiento de los obreros, los técnicos, la maquinaria, el movimiento de tierras, la parte más fuerte de la construcción. Pero dejamos de lado el panorama general, que está lleno de otras fases. Por ejemplo, la fase de iniciación, la fase de planificación, quedan a veces desestimadas o no tienen tanto llamado de atención como la parte de ejecución. Lamentablemente, cuando no se hace que el sistema funcione en todas sus fases adecuadamente, estos proyectos llegan en un momento a caer o llegan a quedar suspendidos en el tiempo. Como llaman los periodistas, ¿no? A veces cuando hablan de nuestros proyectos, están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Que están ahí paralizados. Qué bonita idea sería tener un aeropuerto, decían en los años 80. En los años 90 seguían soñando con tener un aeropuerto. En los 2000 comenzaba a aterrizar la idea, ¿cómo ejecutamos un aeropuerto internacional? En los años 2000 también se quiso hacer el Hospital Lorena. En la etapa de planificación hubo bastante inversión de dinero, porque los proyectos de gran envergadura y de gran impacto tienen que tener una fase de iniciación y planificación adecuada. Lamentablemente, por falta de capacidad y conocimiento de todo el ciclo de vida de un proyecto, incluyendo la ejecución, incluyendo la operación, mantenimiento, funcionamiento, pasamos la etapa de planificación, donde estamos motivados por tener una obra, por tener una infraestructura, y no podemos darle ejecutabilidad a ese proyecto. Queda en sueño, queda en planificación, queda en idea de proyecto, pero no llega a pasar a la etapa de ejecución física. Y eso directamente para nosotros, constructores, ingenieros y arquitectos, denota como una incapacidad, ineficiencia de cumplir nuestras funciones. Entonces, ¿qué pasa? La gran pregunta, y siempre existe esa, ¿no? ¿Y por qué se devuelve dinero? ¿Y por qué no se ejecutan las obras? Si hay dinero, si hay presupuesto, si hay necesidad, la necesidad es infinita de infraestructura. El problema es de que no tenemos la claridad del panorama del ciclo de vida de un proyecto. Y el problema también viene a que el ciclo de vida de un proyecto no es corto,
el ciclo de vida del proyecto es largo. Y mientras más complejo y más impacto tenga un proyecto de construcción, su ciclo de vida es bastante largo. No solo es la etapa de construcción, que te vas a demorar en construir 12 meses o 13 meses, no. Por lo menos ha empezado 1 año y medio antes los procesos de iniciación, los procesos de planificación, y va a continuar esto una vez terminado con los procesos de finalización, y aún después de ello vamos a entrar a una etapa de operación y funcionamiento. Muchas veces los grandes sueños, los grandes proyectos de infraestructura no llegan a ser ejecutables porque terminan siendo insostenibles. Y la sostenibilidad debe ser un punto que se debe considerar en las primeras fases y procesos de un proyecto. Por ejemplo, muchos municipios provinciales, distritales, exigen a los gobiernos regionales y nacionales tener postas, tener centros educativos. Sin embargo, cuando se hace la planificación, la iniciación, podemos hacer maravillas en los planos, podemos utilizar las mejores tecnologías para poder diseñar los proyectos, podemos hacer el uso del 2D, 3D, 4D, y todas las herramientas tecnológicas, y tenemos un gran colegio, un gran centro de salud. Pero lamentablemente, cuando no se ha visto la sostenibilidad de este proyecto, no se ha visto que el Ministerio de Salud no tiene la capacidad para pagar más costos de operación, funcionamiento de enfermeros, médicos, cuando no tiene más sueldo, no tiene más capacidad para pagar profesores, para instalar mayor equipamiento, para pagar los servicios de funcionamiento. Entonces el proyecto llega a quedar en papeles, en planos, en renders, en modelos 3D y no pasa a ser ejecutado. Entonces, lamentablemente, muchas veces como constructores damos una expectativa guiada a proyectos que no van a ser ejecutables. Las razones son que se dejan de considerar factores al momento de su planificación. ¿Y qué factores son los que se dejan de pensar? 2 factores fundamentales. Sostenibilidad, por los cuales incluso la ley te dice no puedes ejecutar ese proyecto porque no es sostenible. Y otro factor es el presupuestal, porque hacemos la inversión como podamos para hacer los expedientes técnicos, pero no tenemos la seguridad para pasar a la etapa de ejecución. Un proyecto que cuesta 90 millones, 100 millones de soles, muchas veces se tendría que llevar el 80% del presupuesto de un municipio provincial, o de repente el 100% de un municipio distrital. Entonces termina siendo un proyecto que no se puede ejecutar. Entonces, para poder nosotros solucionar esto, no tenemos que ir al lado del pesimismo. Entonces no hagamos proyectos grandes. Entonces no hagamos proyectos que no puedo ejecutar. Hay mecanismos para ejecutarlos y todos se identifican desde los procesos de iniciación. ¿Somos conscientes de nuestra capacidad presupuestal? Sí, somos conscientes. Pero como somos conscientes, también tenemos el conocimiento y la conciencia para poder ir a buscar las alternativas que están planteadas a nivel nacional. No podemos ahogarnos en nuestro vaso de agua sabiendo que existe un mar de posibilidades fuera. Y eso se identifica en los procesos de iniciación y planificación. Es más, en el sistema del Invierte, que es el sistema que manejamos todos los constructores que van a hacer obras con inversión pública, existen los mismos ciclos, ¿no? Sabemos que los autores, las metodologías pueden tener diferentes nombres, pero el ciclo de vida de un proyecto tiene que tener la misma figura porque es única. La relación entre cada fase es siempre la misma. El Invierte, que es nuestra norma nacional, nos pone, por ejemplo, las 4 fases de un proyecto de inversión o de una inversión pública, que es la programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento. La mitad dividido en planificación y la mitad dividido en ejecución física y funcionamiento. Quiere decir que ya con este ciclo de proyecto nos damos cuenta que es muy necesario todos los procesos previos a la ejecución. Tiene la mitad de importancia de un proyecto. El ciclo de vida está dividido 50% en pensar bien las cosas y 50% en hacer bien las cosas. Antes, el pensar bien las cosas estaba desestimado. Y decían, lo arreglamos en el camino. O no sé, ya veremos. Sigue nomás. Y no pensábamos bien las cosas. Entonces ahora sí nos hemos dado cuenta de que es muy importante pensar bien las cosas para hacer bien las cosas. Y ese pensar no solo es
perder dinero en consultorías, perder tiempo en consultorías para que nos hagan la evaluación, diagnósticos, diseños, no, sino que es ver que el ciclo de vida del proyecto, el sistema completo y todas sus acciones sean sostenibles en cada momento del tiempo que les corresponde. Que hagamos cada paso del ciclo de vida del proyecto proyectándonos a que sean ejecutables. Que cuando tengamos el expediente técnico, podamos ir con ese expediente técnico a alguna institución, algún financista, alguna metodología de financiamiento para poder hacer realidad ese proyecto. Lamentablemente, el tiempo es nuestro peor enemigo, como también coincido con Werner en la anterior exposición. El tiempo es el peor enemigo y en gestión pública, el tiempo límite para poder proyectar cosas de impacto es 4 años. La experiencia ha demostrado que un proyecto de impacto, hablemos de una inversión superior a los 50 millones, 90 millones, un proyecto de gran impacto tiene un tiempo de planificación superior a 1 año. En promedio, 1 año y medio. Es decir, que si una gestión entra y de cero quiere hacer un proyecto, se va a pasar la mitad de su tiempo planificándolo. Y si decae en el camino, y si ya, digamos, se vuelve algo que ya no es prioritario, ya pasó 1 año, no lo voy a hacer, ya no pierde la motivación de la autoridad del momento, entonces ese proyecto se va a ir desvaneciendo en el tiempo y vamos a tener que esperar que venga otro y otra vez 1 año y medio, 2 años para planificar y gestionar. Entonces, el invierte con la programación multianual de inversiones trata de ayudar a este tema. Trata de ayudar a que un proyecto que tenga una prioridad, una importancia del caso, no decaiga en el tiempo, ni siquiera cuando cambie gestión a gestión, sino que este proyecto está inscrito en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y tiene ya una programación multianual. Quiere decir que en 1 año harás la preinversión, en 2 años harás el expediente técnico y en 3 años lo ejecutarás. No importa que tú no lo hagas, se tiene que cumplir el ciclo de vida del proyecto. Si es un proyecto complejo y de impacto, va a demorar mucho, pero no debe decaer, debe seguir su ciclo de vida y debe seguir sus fases y sus tiempos debidos. Entonces, eso hay que tratar de entender y también tratar de comunicar. Una de las deficiencias que se encuentra en el desarrollo de proyectos de construcción es la falta de comunicación. Cuando hablamos de la construcción del Hospital Lorena y de retomar la construcción del Hospital Lorena, todos tenían como imagen de la comunicación de que inmediatamente se iba a empezar a construir. Pero nadie, porque no se le comunicaba, tenía percibido que iban a haber por lo menos unos 5 meses a 6 meses de reelaboración del estudio definitivo o expediente técnico. Porque como todos sabemos, esa obra está abandonada bastantes años y tiene hasta observaciones a nivel estructural. Y además, una contratista va a entrar a hacer una obra y tiene que evaluar si las estructuras y las instalaciones ejecutadas hasta ese momento tienen la calidad suficiente para darle seguridad, porque ellos van a asumir ese riesgo, van a asumir que esa infraestructura está bien. Entonces, se tiene que hacer una reevaluación, un expediente técnico con ensayos diferentes, etcétera. Entonces, iba a tomar un montón de tiempo, ¿no? Pero, lamentablemente, cuando tratamos de hablar de un proyecto como es el Hospital Lorena frente a la sociedad, el tema está tan ávido de necesidad que ya resulta ser una situación incómoda defender ciertos temas, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó esto? También porque la organización al momento de la planificación no ha previsto el alcance, costo, tiempo real de lo que iba a ser un hospital de esa magnitud. Pensaron en su momento, y ya lo sabemos todos por temas de corrupción, que se iba en el camino a corregir. No importa, iniciemos, démosle el contrato a esta empresa porque ya tiene asegurado su cupo ahí. Entonces, de un proyecto que estaba a inicio como 100 millones, ahora cuesta 4 veces más, 400 millones. Entonces, estamos hablando de que no se detectó en la etapa inicial el verdadero rango del alcance, costo, tiempo del proyecto. Entonces, es una deficiencia de la gestión de proyectos. Entonces, necesitamos, desde un inicio, poder dar
con cierto grado de precisión qué va a ser de ese proyecto, ¿no? Los proyectos cotidianos, los proyectos que se desarrollan como parte cotidiana de los gobiernos locales, municipios provinciales, distritales, son proyectos que están en promedio entre unas inversiones de 1 millón a 5 millones, ¿no? Generalmente, incluso en distritos, los proyectos están en 1 millón de soles, ¿no? En provincias manejan proyectos de 2 millones, 3 millones. La misma región maneja proyectos de 2 millones, 3 millones, 5 millones. Pero cuando ya se hablan de proyectos superiores a 50 millones, estamos hablando de proyectos que tienen una data de necesidad de muchos años atrás, 4 o 5 años atrás, que han estado durmiendo en el tiempo porque no tenían esa capacidad de ejecución. Estaba la ejecutabilidad sin una medida adecuada. Entonces, los proyectos que se atienden comúnmente en los municipios año a año son proyectos que atienden necesidades urgentes, agua, desagüe, pistas, veredas, que esos tienen un ciclo de vida más corto, entonces, y son fáciles de poder tener un impacto inmediato en la población. Entonces ellos van a seguir dando vueltas durante todas las gestiones y van a seguir existiendo y asistiendo. Pero ¿qué pasa con los proyectos macros, los que ya tienen un impacto mayor? Esos están quedando postergados, pero por el ciclo natural del desarrollo de nuestra ciudad, ya van siendo muy necesarios. Nuestra ciudad, como Cusco, ya tiene una necesidad de desarrollo urbanístico más fuerte, más grande. Ya se hablan de pasos a desnivel, bypasses, de líneas de bus, de transporte público exclusivo, se hablan de nuevas plantas de tratamiento de residuos sólidos, estamos hablando de aeropuertos, hospitales, y estos proyectos cada vez van a ser una necesidad más cercana, porque va a ser algo que queda pendiente por hacer, porque ya se han hecho las demás cosas. Entonces, cuando entremos a las nuevas generaciones de ingenieros, ¿no? Aquellos que están iniciando estos años y los que van a venir en los siguientes 3 y 5 años, van a tener que abordar estos proyectos de gran impacto y van a tener que ver las soluciones desde la idea de proyecto hasta su ejecutabilidad. Entonces, las cosas están ya dadas en el gobierno nacional, ¿no? Una de las principales deficiencias que se tiene es la capacidad de manejo presupuestal. Cuando entramos nosotros al sistema que nos muestra cómo es el desarrollo de los presupuestos de los gobiernos nacionales, regionales, en la página de consulta amigable del Ministerio de Economía, podemos darnos cuenta la cantidad de dinero que hay. Y siempre hay cifras, ¿no? Claro, siempre sabemos que hay una ineficiencia de gasto, que en promedio es el 30%. Los mejores gobiernos, los que mejores gastan sobre el 70%, ¿no? 75, 80, ya es un buen rubro, ¿no? De gasto. Pero varios otros están por debajo del 70%. Sin embargo, ese 70% es importante, es dinero. Los gobiernos regionales en su conjunto están manejando más de 33 mil millones. Los gobiernos locales están en 21 mil millones y el gobierno nacional tiene su PIA superior a casi 3 veces más lo que manejan las regiones. Entonces, como vemos, esto es del día de hoy, del 2 de junio, ya estamos al 2 de junio al 36% de gasto, ¿no? Ya se han girado varios millones a nivel nacional, deberíamos estar casi al 50%, 40%, ¿no? Porque estando a medio año deberíamos haber gastado casi la mitad. No estamos tan mal, los números siempre hablan así, pero siempre va a haber a fin de año que un porcentaje se devolvió. Que devolvió el gobierno regional el 10%, que el gobierno local devolvió el 20%. Entonces, muestra ineficiencia por el tema administrativo, ¿no? Hay algunos gastos que se hacen a fines de año, que por el tema de el devengado, el pagado, o sea, yo te contrato este mes en noviembre, pero tu servicio va a terminar en diciembre, entonces yo no te puedo pagar antes que termine tu servicio, te contrato en noviembre y te pago el próximo año, y eso no cuenta como gasto y devuelven el dinero, ¿no? Pero ¿y por qué esperaste hasta noviembre para hacer ese contrato? ¿Por qué esperaste a fin de año para hacer los gastos? Por el tema de planificación. Tu planificación ha debido ser un año antes, para que tú veas el tema de ejecutabilidad desde el primer mes del año.
Tú has debido tener tus proyectos un año antes ya expeditos para poder pasar al siguiente año, en el mes de febrero, a los primeros meses de ejecutabilidad, ¿no? Entonces, muchas veces los proyectos entre los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Por temas administrativos, falta de personal, se cierran las oficinas, cambio de personal, entra un nuevo jefe, nuevo gerente, y recién en abril, mayo, van reactivándose, inician, julio, agosto, van haciendo sus requerimientos, septiembre, octubre, noviembre, los requerimientos más fuertes y no llegan a pagarse. Entonces, todos los años estamos como locos a final de año para tratar de devengar y de gastar el dinero que se tiene. ¿Por qué? Por falta de planificación. Entonces, la idea de planificar un proyecto es ver ese tema de ejecutabilidad. ¿Desde cuándo voy a ejecutar el gasto? Los proyectos pequeños deben tener ya marcado desde cuándo estarían entrando a la época de gastar, de ejecutar su gasto, sin pensar que me voy a tomar todavía 2 meses en contratar al personal, para hacer el expediente técnico después de 4 meses es aprobado y después recién voy a empezar la ejecutabilidad. Todo ese tema de planificación, desarrollo de expedientes, estudios, debería estar contado en un año antes al año que nosotros hagamos la ejecutabilidad de ese proyecto, para los proyectos cotidianos, los que se manejan normalmente. ¿Y qué pasa para los proyectos de gran impacto? Para los proyectos de gran impacto, deberíamos incluso tener una planificación y procesos de iniciación y procesos de planificación por lo menos 1.5 a 2 años, para que en función a eso podamos tener marcado en qué momento se podría ejecutar el primer gasto de esos proyectos. Imagínense proyectar algo así como un proyecto de 200 millones, 400 millones, teniendo tú como municipio o como gobierno cerca a 100 millones, 200 millones. Con 2 proyectos grandes ya no tienes para hacer más obras. Y la necesidad, cuando uno hace un diagnóstico de necesidades para formar tu cartera de proyectos, tú vas viendo que de a pocos pedidos, escalinatas, agua, desagüe, pistas, veredas, para cada barrio que falta atender, se va sumando y van haciendo una bolsa de necesidad de dineros superior al 80% de tu presupuesto anual. Y el 20% te quedaría para hacer proyectos de impacto. El 20% no va a garantizar hacer un proyecto complejo de impacto. Entonces, ¿qué pasa en esa situación cuando la capacidad presupuestal de los gobiernos hace que no podamos ir hacia una seguridad de la ejecutabilidad de ese proyecto? Entonces, lo que vamos a tener son obras paralizadas, mal aspecto para los profesionales que trabajamos en desarrollo de proyectos de construcción, se tilda de ineficiente el gasto, de ineficiente la calidad de proyectos, es más, falta de empleo, tenemos ahí constantemente las protestas de los sindicatos de obreros, etc. Entonces es una realidad que se ha vuelto cotidiana en lo que viene a ser el desarrollo de las inversiones en proyectos de construcción. Sin embargo, algo que tenemos que decir es que esto es cierto, o sea, hay una falta de capacidad presupuestal. Se atienden proyectos varios, pero no se atienden proyectos grandes por una falta de capacidad presupuestal. Entre comillas, porque siempre que he dicho esto me recalcan y me dicen, pero si siempre devuelven dinero, ¿no? Pero hagamos números, ¿no? Ejecutan el 70%, 60%, devuelven el 40%, muchas veces los cuales ya están comprometidos en requerimientos, están comprometidos para pagar, pero no llegan a pagar a diciembre y se devuelven a finales de año. Entonces, existe una necesidad de gasto siempre en los gobiernos y estos 2 últimos años ha sido más fuerte aún, porque no hay mucho dinero, entonces ya como se han acostumbrado a un ritmo de gasto, van gastando en estas obras, proyectos cotidianos, en estas obras que siempre están a la necesidad de los barrios, de las calles, y ya no queda una buena plaza para poder hacer uso de un presupuesto en un proyecto de impacto. Y el Cusco, como ciudad, ya desde hace años anteriores está pidiendo este tipo de proyectos. Entonces, ¿cuáles han sido unas de las alternativas que se han brindado por la normativa nacional? La normativa nacional ha abierto una cartera de alternativas o metodologías para poder financiar proyectos grandes. Entre ellos, ¿no?, los que deberíamos estar obligados a conocer y a capacitarnos
todos los ingenieros que estamos laborando en este momento, y más aún aquellos ingenieros que van a empezar a laborar en la carrera profesional en los siguientes años, sobre todo en el desarrollo de la ciudad del Cusco, que va a ser el primer mercado que vamos a atender, son este tipo de alternativas para ejecutabilidad de proyectos de impacto, de proyectos que superen presupuestos cotidianos de 1 millón, 2 millones, 3 millones, aquellos que superen la inversión de 50 millones. Tenemos a nivel nacional, por ejemplo, la primera ley o el primer marco legal que nos pide que ejecutemos proyectos está en función de la Ley de Contrataciones del Estado. Todo proyecto que va a ser financiado por un ministerio, cuando vayamos nosotros a tocar puertas de los ministerios, va a ser enfocado en la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Y por qué lo pongo? Porque en el Cusco y en el sur en general del Perú tenemos todavía bastante ejecución de obras por administración directa, que en el rubro de construcción y gestión de la construcción se ha visto no es lo más eficiente y muchas veces tampoco es eficaz desarrollar obras por administración directa, porque los mismos gobiernos tienen deficiencias administrativas. En sus oficinas no tienen un sistema bastante coordinado, ordenado para hacer las cosas, y esto hace que cuando una obra se administre directamente por los municipios, tenga deficiencias administrativas, logísticas. Las compras se demoran, las asignaciones presupuestales se demoran, mal manejo de personal, etcétera, ¿no? Entonces, en Cusco y en el sur estamos acostumbrados y tenemos mucha carga de obras por administración directa. Pero cuando vayamos a tocar puertas de otro gobierno, ¿no? Del gobierno nacional, de otra entidad del gobierno, como ministerios, nos van a obligar a trabajar con la ley de contrataciones. Entonces estamos obligados a conocerla en todo su ámbito para la ejecutabilidad de los proyectos. Otro, y de acá del 2 para abajo ya no son muy conocidos, vendrían a ser, por ejemplo, las asociaciones público-privadas, las APPs, asociaciones público-privadas, que es una alternativa de financiamiento privado para estas deficiencias de capacidad presupuestal cuando queremos hacer proyectos grandes. Están los proyectos en activos, que es otra manera de que la empresa privada pueda invertir también en un municipio, en un gobierno regional para desarrollar proyectos. Están las obras por impuesto, que son adelantos de dinero destinado a los impuestos para las empresas privadas. Utilizan de una manera adelantada este dinero para desarrollar proyectos. Y los convenios de gobierno a gobierno, que ahora se han escuchado bastante para el desarrollo de proyectos de gran impacto en todo el Perú, ¿no? Entonces son contados, creo que menos de 20 proyectos que se desarrollan a través del gobierno a gobierno. Entonces, algunas de estas experiencias ya las aplicamos en el Cusco. He tenido la suerte de poder participar en el inicio y en la planificación de estos proyectos, y de ello vamos a conversar un poco de manera rápida. ¿Por qué pongo la ley de contrataciones del Estado? Porque la primera alternativa para subsidiar proyectos, cuando no alcanza el dinero, cuando son proyectos de gran impacto que necesitan mucho presupuesto y no alcanza en el gobierno local o regional, la primera alternativa para subsidiar estos proyectos de gran impacto es vía convenios para uso y priorización de sectores del gobierno nacional. Es decir, para el uso de los presupuestos que tienen los ministerios. Y los ministerios, como hemos visto en la hoja del seguimiento del Ministerio de Economía, manejan más de 3 veces todo el dinero que se tiene en los gobiernos regionales, ¿no? Juntos del Perú. Entonces tienen mucho dinero. Sabemos que internamente, cuando escuchamos noticias a fin de año sobre el desarrollo de los proyectos, la ejecución de gasto de los municipios, siempre escuchamos en nuestros amigos periodistas, sobre todo locales, que el municipio de Huanchas, que San Sebastián, que Cusco, que el gobierno regional. Pero a ver, entremos un poco a ver cuánto dinero le sobra al Ministerio de Vivienda, cuánto dinero le sobra al Ministerio de Salud, cuánto dinero le sobra a los ministerios. Es una barbaridad. Entonces, hay mecanismos para impulsar el uso de esos dineros. Solo que es trabajoso, es tedioso. Tiene que cumplir una serie de trámites de planificación previa. El firmar los convenios, el hacer un expediente técnico que tenga la calidad para que te evalúen los ministerios. A veces hacemos los expedientes al correteo, ¿no? Yo quiero que salga de acá un mes.
y estás exigiendo, y los proyectistas terminando el mes te entregan, por entregar, todavía te hacen 3 filas de archivadores, pero comienzas a revisar y la calidad es mala, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que si vamos a ir por una alternativa para que un proyecto sea ejecutable a través de otro financiamiento, lo primero es medir la calidad. Medir la calidad. Y para eso nos va a ayudar bastante las tecnologías que se están viendo ahora en el desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, una primera alternativa a través de la ley de contrataciones, porque todos los ministerios te piden que los expedientes técnicos que vas a ejecutar con convenios, con dineros que te van a enviar de los ministerios, estén enfocados a obras por contrata, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos que está abierta la calle Belén, Ayacucho, han levantado los adoquines. San Andrés está cerrado, Abracito, Zetas están cerradas, ¿no? ¿Por qué hacen al mismo tiempo? ¿Por qué no hicieron uno después del otro? He tenido ya muchas conversaciones con amigos taxistas que nos comienzan a cuestionar este tema, ¿no? ¿Por qué no esperaron hacer uno y después hacemos el otro? Este tema de las calles que se están interviniendo, por ejemplo, es a través de un convenio del Ministerio de Vivienda y Construcción. Para reactivar la economía del país, a nivel nacional bombardeó con un dinero, al Cusco le tocó cerca de 3.200.000, pero las condicionantes eran, ejecutas los 3 millones, si quieres en un proyecto, si quieres en 2, según tus expedientes técnicos, pero los ejecutas todos a la vez y te voy a transferir el dinero para que inicies todo, porque ellos también en los ministerios quieren ejecutar su dinero, gastar. Entonces, una condicionante era de que se ejecuten todos al mismo tiempo y otra condicionante era que sean a través de obras por contrato, que lo haga una contratista. Y en el Cusco estábamos acostumbrados en la municipalidad a ejecutar nosotros por administración directa. Incluso lo solicitamos, ¿no? Solicitamos al Ministerio de Vivienda, por favor, se considere la ejecución por administración directa, pero fueron tajantes, como en otros convenios que se celebran con otros gobiernos también, que debemos enfocarnos a la ley de contrataciones del Estado. Entonces hay que tener en cuenta que la necesidad va a hacer que muy pronto, de acá a unos 3 o 5 años, el tema de administración directa para ejecución de obras desaparezca o lo normen con una ley de tal manera que sea muy difícil ejecutar administración directa. Otro es las asociaciones público-privadas, las APPs, que constituyen una de las maneras de participación de la inversión privada, en la que se distribuye de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan los recursos preferentemente en el sector privado, para la implementación de proyectos en los que garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios. En este tema de las asociaciones público-privadas, el objetivo general es que prime el servicio, que el objetivo final de ese proyecto sea un adecuado servicio. Por ejemplo, puede ser un servicio en lo que es un terminal terrestre, ¿no? O puede ser también en residuos sólidos, ¿no? En la gestión de residuos sólidos. Son servicios de los gobiernos locales, por ejemplo, seguridad también, seguridad ciudadana, limpieza pública, el tema, por ejemplo, del terminal terrestre, o como se da en algunos distritos de la región de Cusco, ellos tienen camales, ¿no? O tienen algunos centros de impulso de agrícolas, ¿no? Tienen algunos programas agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en una asociación público-privada? Es de intención privada y pública que se desarrolle ese servicio. Pública porque necesitas como gobierno dar el servicio de seguridad ciudadana, de limpieza pública, etc. Y privada porque ese servicio genera un ingreso de cobros. Porque cuando nosotros hacemos uso de seguridad ciudadana, se puede cargar un cobro por la mejora de ese servicio. Cuando se hace el uso del servicio de residuos sólidos, el que nosotros hagamos botar nuestros residuos sólidos para que estén ubicados en una disposición final adecuada, también tiene un costo, ¿no? Claro está que somos deficientes aún como instituciones públicas y no nos damos cuenta que estos servicios se tienen que comunicar a los vecinos y hacer una adecuada gestión de cobros. Y esa gestión de cobros tiene que estar a la par con un buen servicio. Entonces, uno sin el otro no puede ir. ¿Por qué tenemos problemas de residuos sólidos? ¿Por qué tenemos problemas de residuos sólidos? Porque no hacemos una buena gestión de cobros. ¿Cuántos somos conscientes que el último recibo que vamos a pagar es el de residuos sólidos, el de limpieza pública?
¿no? Es más, ni lo pagamos a veces. Y sabemos que si no pagamos no nos van a hacer nada. Ya nos van a cobrar quizá cuando queramos pagar nuestro autovalúo o algún otro impuesto, ¿no? Entonces, no hay una, pero sí exigimos, ¿no?, de que tengamos una buena gestión de residuos sólidos. Y también botamos la basura en la esquina de nuestras casas y exigimos que lo limpien, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un trabajo intenso de sensibilización, de comunicación, de muestra de buen trabajo, de tener bien puestos a los trabajadores de limpieza pública, de darles buenos implementos, de mostrar a la gente que se está manteniendo limpia la ciudad, y con eso puedes incrementar los costos. Pero la capacidad administrativa y organizativa, por ejemplo, de nuestros gobiernos locales, municipios, es baja. Entonces, acá puede salir la necesidad de una asociación público-privada, donde la empresa privada asume en un primer momento los riesgos y los costos de hacer mejor el servicio. Y en función a eso, se van incrementando la gestión de costos, ¿no? Ahí hay muchos detractores que dicen, pero no, van a privatizar, nos van a cobrar lo que les da en gana, los que les venga en gana. Siempre hay que entender que existe un principio de autoridad y regulación. Siempre el municipio o los gobiernos que estén de turno van a tener la necesidad de regular, de autorizar los cobros. En cualquier momento, si es que hay un abuso de este tema, está escrito en los convenios de asociaciones público-privadas, obedece a un sustento y a un equilibrio entre costos y cobros que se den. Entonces, lamentablemente, como instituciones públicas no tenemos las capacidades de hacer todo. Existen especialistas para todos los servicios. Entonces, las asociaciones público-privadas hacen que los especialistas brinden esos servicios, inviertan en infraestructura, porque no solo es poner a los trabajadores, implementar, equiparlos, sino comprar equipamiento, también pueden hacer infraestructura, ¿no?, para mejorar el lugar donde va a ser la disposición final, etc. Por ejemplo, un buen ejemplo también de APPs es el manejo de un terminal terrestre, ¿no? Se celebra una asociación público-privada para el manejo de un terminal terrestre. La empresa privada construye el terminal terrestre en función a las normativas y a las exigencias del país y comienza a operar, a funcionar. ¿Cuál va a ser su retribución? En el convenio va a estar que toda la operación y los cobros que va a tener van a ser para ellos, su recuperación y su ganancia y su sostenibilidad por un tiempo determinado, ¿no? ¿Qué cobros hacen en el terminal terrestre? Pagan las empresas que se estacionan, que tienen sus puestos, pagamos nosotros mismos un derecho de poder usar el terminal terrestre, entonces existen los medios para que una empresa pueda venir, yo voy a construir un terminal más grande, o de repente hasta un terminal de cero, ¿no? Eso también se está manejando como una alternativa. Descentralizar los terminales terrestres en Cusco. Uno por el lado de Poroy, otro por el lado de Saya, para que tengamos mayor flexibilidad en lo que son los usos del transporte, ¿no? Para que no estemos teniendo transporte grande, ómnibus grandes cruzando por la ciudad. Entonces, también estos proyectos son potenciales de ser ejecutados desde cero, incluso hasta la adquisición del terreno, a través de una intención privada. Porque el privado compra el terreno, construye el terminal y comienza a funcionar. Entonces, todos los que tengan que llegar a Cusco tienen que ir al nuevo terminal y ya se genera una sostenibilidad de la inversión que tiene. Otro tipo de inversión para poder hacer ejecutable los proyectos grandes o de impacto vienen a ser, por ejemplo, los proyectos en activos, que es similar a las asociaciones público-privadas, que se celebran a través de un reglamento que tienen las asociaciones público-privadas, que tienen toda una normativa que deben cumplir para firmar los convenios, unos pasos, ¿no? Se tiene que formar un comité. Casi todas estas alternativas primero nacen de la formación de un comité especializado. El comité especializado elige qué proyectos van a ir para este tipo de financiamientos. Después hay una participación de la Contraloría y después recién se hace la búsqueda de empresas privadas, las intenciones, se conversa en la evaluación de la calidad de los proyectos y después recién se firman los convenios para que las empresas privadas puedan invertir. Los proyectos en activos son casi similares a las asociaciones público-privadas, pero en estas la diferencia mayor, se podría decir, es de que ya existe un activo, ya existe algo que produce un capital en la municipalidad o en el gobierno. Por ejemplo, tenemos terrenos, o tenemos ya el terminal terrestre construido, ¿no? O ya tenemos una planta de tratamiento de residuos construida, entonces se le entrega al privado
no participa el gobierno público con ningún dinero, todo es tercerizado al privado, y el privado tiene que hacerse responsable de todo el riesgo que podría ser la implementación de la infraestructura y la operación de esa infraestructura. Por ejemplo, en proyectos por activos también puede ser un terminal terrestre ya construido, ¿no? Que venga el privado y se haga cargo de todo ello. O puede ser, por ejemplo, el camal municipal, como tenemos por aquí abajo en San Jerónimo, que ahora tiene muchas deficiencias en cuanto al impacto ambiental, residuos sólidos, residuos líquidos. Entonces puede darse como un activo a una empresa, y esa empresa se encargaría de hacer los cobros de los ganados que se faenan ahí en el camal. Entonces se le entrega por completo un activo para que haga el uso. ¿Cómo se celebra esto? Los convenios tienen que tener todos los detalles de cómo va a ser la responsabilidad del privado, cómo va a ser el control por parte de los gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto en activos es más entregar algo que ya existe para que pueda ser utilizado. La diferencia con las APPs o asociaciones público-privadas es que a veces las asociaciones público-privadas crean infraestructura, ¿no? No necesitan que la infraestructura esté ya construida, sino que crean, pueden de cero construir. Tanto se puede invertir parte dinero del Estado y parte el privado, ¿no? En cambio, en un activo, en un proyecto por activo, el privado es el que va a invertir, solo él. En una asociación público-privada se pueden celebrar convenios, ¿no? Yo voy a construir esta componente y tú construyes las demás componentes, y se puede hacer una simbiosis de inversión. Después tenemos las obras por impuesto. Las obras por impuesto, que es un mecanismo para poder financiar las obras en el sector público, haciendo que las empresas privadas que tienen una capacidad de pagar impuestos fuertes al Estado, anualmente pagan impuestos bastante elevados, puedan hacer obras por impuestos con cargo a que ya no paguen sus impuestos, ¿no? Se les hace el reconocimiento de los trabajos que están haciendo, igual que una valorización mensual, pero esta valorización es un documento, un bono que ellos presentan a la SUNAT, y están reconocidos como un escudo fiscal, ¿no? Para ya no pagar impuestos, ¿no? Entonces, estas obras por impuestos han cogido mucha ventaja, porque es un mecanismo que se ha favorecido por la inversión privada, que también ha visto en el desarrollo de las obras por impuesto una ventaja competitiva frente a los ingresos y utilidades que tienen, ¿no? Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el secreto? El secreto está que mientras más eficiente seas en la administración de tus recursos, más utilidad puedes generar. Por ejemplo, si una obra por impuesto te va a cubrir 100 millones de impuesto, y tú contratas a una empresa constructora, porque la empresa privada contrata a su propia constructora, y a esta empresa constructora tú le dices, vas a ser mi empresa constructora exclusiva, la empresa privada le dice eso, pero yo necesito que tengas una eficiencia y que siempre trates de producir un ahorro del 20 al 30%. ¿Qué quiere decir? Que si la institución pública ha valorizado ese proyecto por 100 millones, la empresa privada lo puede ejecutar por 80 millones, 70 millones, por ser eficiente en el uso de sus recursos, y se genera no solo un ahorro en el pago de impuestos, sino que genera un extra para ganancia como utilidad. Entonces, estos son manejos que hacen las empresas privadas por un tema de eficiencia, ¿no? Porque el costo proyectado de un expediente técnico es un presupuesto, es un supuesto de cuánto va a costar la obra. El costo real de la obra solo se va a dar cuando termine la obra. Cuando tú digas, me costó tanto. Cuando haces una obra por administración directa, tú conoces el costo real de la obra, porque tú has gastado en mano de obra, en lo que es maquinaria, en lo que es compra de materiales. Pero una empresa constructora maneja otro monto. Te valoriza 100, pero quizá él ha gastado 80. ¿Por qué? Porque ha sido eficiente. Ha tenido mayor rendimiento, ha tenido de repente un buen proveedor que le ha hecho un precio adecuado al mercado. En el expediente está el cemento con 25 soles y él le venden a 20 soles, entonces ya tiene ahorros, ¿no? Entonces, las obras por impuestos no solo cubrían los impuestos, sino que cuando eras más eficiente te generaban incluso un ingreso extra. Entonces, es un tema que se ha manejado en el Perú bastante. Arequipa creo que es el sitio que tiene
la obra por impuestos más grande, que es el puente, el último puente que han hecho, Puente Chillina creo que se llama, que claro está que como cualquier proyecto público hay un riesgo en el tema normativo y legal, porque todos los que trabajamos en el sector público somos propensos a tener una denuncia o tener que enfrentar y sustentar cómo se ha hecho el trabajo. Ahí los que hacen mal uso de su poder y entran en la corrupción, van a tener problemas al momento de dar cuentas. Pero aquellos que trabajan dentro de lo correcto, sin buscar un favorecimiento personal, sino ejecutando lo que está en los objetivos, no tienen que temer, no tienen que temer a que haya una denuncia, porque sabemos que estamos propensos a tener denuncias, ¿no? Las gestiones políticas tienen detractores, opositores, y casi siempre apuntan a las obras, ¿no? Que hay sobrecosto, sobrevaloración. Si uno, como ingeniero, arquitecto, ha hecho las cosas dentro de la ley y todo está documentado y sustentado, y no te pueden comprobar ningún atisbo de corrupción, te defiendes de una manera oportuna y te liberas de todo ello. Es incómodo, sí es incómodo, pero hay que afrontarlo, ¿no? No podemos rehuir del control constante. El control es concurrente y tenemos que dar la cara siempre. Entonces, este proyecto de Arequipa, por ejemplo, ha tenido observaciones, ¿no?, bastante fuertes, pero pese a ello, es la inversión más grande que ha hecho obras por impuesto, ¿no? Creo que está alrededor está bordeando los 100 millones, ¿no? 80 millones, por ahí. Entonces, es todo un ciclo, ¿no?, que también obedece a una normativa especial fuera de la ley de contrataciones, fuera de la ley de asociaciones público-privadas. Las obras por impuesto tienen su propia ley y su propio reglamento, donde te establece cómo deben ser los procedimientos, las normas, etcétera, ¿no? También acá se forma un comité de selección, el cual va a tener una labor de priorización, de acompañamiento, hay una participación activa de Contraloría, etcétera, ¿no? Pero es una buena manera de poder tener inversión privada. Y bueno, en Cusco hay mucha intención de inversión privada, ¿no?, en determinados tipos de proyectos. Por ejemplo, proyectos que estén enlazados a la tecnología, los proyectos que están enlazados al sector turismo, los proyectos de infraestructura en locales comerciales son muy atractivos para empresas privadas que quieren tener presencia en la ciudad de Cusco, ¿no? Por el mismo tema de que existe el turismo, existe mucha llegada de población, siempre va a ser vistoso que esté su inversión ahí como empresa privada. Y bueno, este último tipo de metodología o alternativa para que un proyecto sea ejecutable, sobre todo cuando hablamos de proyectos grandes, es el que se está manejando últimamente en el Perú, y creo que la mejor experiencia que se ha tenido ha sido en los Juegos Panamericanos, que ha sido la puerta de entrada de este tipo de metodología de gobierno a gobierno, y de ahí ha salpicado a otros sitios en el Perú, ¿no?, como Cusco, que ha optado el gobierno a gobierno para el Hospital Lorena, ha optado el gobierno a gobierno para la obra del aeropuerto de Chincheros, también ha optado el gobierno a gobierno en el norte para las obras que son de reconstrucción del norte, ¿no? Hay un proyecto bastante grande de muchos millones de soles para la reconstrucción del norte, ¿no?, por los fenómenos naturales. Claro que en el norte ha habido problemas con la primera intención del gobierno a gobierno. Firmaron con un país, parece que no se cumplieron bien los acuerdos, se bajaron el acuerdo, el convenio, y ahora entró otro país, ¿no?, para ejecutar esta obra de gobierno a gobierno. ¿Cuál es la metodología? En palabras simples, el gobierno a gobierno es delegarle a otro gobierno, a otro estado, a otro país, que él sea el responsable de contratar a la empresa privada, de controlar la ejecución de obra y que haga todo. Es como que cuando tú le das el dinero a la municipalidad de Santiago, toma tu dinero y tú ejecuta este colegio. Entonces la municipalidad de Santiago va a contratar a su empresa y todo, ¿no? ¿Qué es lo que hace gobierno a gobierno? Se firma un convenio en el que el Perú, como gobierno, le da el dinero a otra empresa, a otro gobierno, puede ser Francia, puede ser Inglaterra, le entrega el dinero para que este gobierno contrate, haga su procura, ¿no? En términos internacionales, el proceso de contratación, la evaluación de las empresas que van a entrar, se llama procura. Que haga la procura, pero a todo riesgo. ¿Por qué se genera esto de gobierno a gobierno? Por la corrupción, ¿no?, por la falta de transparencia, por la falta
administrativa, por la falta de capacidad de gestión de nuestros gobiernos nacionales, locales, regionales. Entonces no podemos manejar obras grandes. Si estamos muriendo en el intento por hacer obras pequeñas, no somos eficientes en gastos, imagínense manejar una obra grande, ¿no? El aeropuerto de Chincheros, recuperar una obra de impacto como el Hospital Antonio Lorena, ha sido bárbaro porque se peloteaban entre el Ministerio de Salud, entre el gobierno regional, no que tiene arbitraje, no que tiene denuncias, no que Fiscalía está ahí, hay denuncia por esto, era interminable el ida y vuelta de excusas para no ejecutar. Entonces, cuando hay una situación compleja de administrar, esta es una de las mejores alternativas. Acá no te soluciona mucho el tema de dinero, porque el otro estado no te da dinero. El Estado peruano tiene el dinero, sino que es incapaz de ejecutarlo. Es muy complejo para él construir eso. Entonces llama a otro Estado y ese Estado viene y contrata a las empresas consultoras, constructoras en sus términos. Él es responsable. ¿Y de qué libera? Libera de responsabilidades. Se firma un acuerdo, un convenio tipo diplomático entre autoridades del Estado, ¿no? Y bueno, estos documentos diplomáticos a nivel de países avanzados, como son Inglaterra, Francia, incluso los gobiernos asiáticos, Corea, ¿no? Tienen mucho de disciplina y honradez pública. O sea, para ellos, hacer corrupción es penado. Entonces, tienen una historia y una manera de trabajar administrando dineros que resguardan mucho el tema de la integridad ética, moral del uso de los dineros, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que hace que para proyectos complicados mejor se lanza a un Estado diferente para que ellos sean los responsables de la contrata, de la administración. Por ejemplo, el ejemplo que está ahí abajo es el G2G o gobierno a gobierno, Perú-Francia para el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud está haciendo, incluido el Hospital Lorena, otros hospitales más a través de gobierno a gobierno. ¿Y qué cosa hacen, no? Por ejemplo, como hay mucho de gestión y de administración, todos los acuerdos de gobierno a gobierno a nivel mundial trabajan con un PMO. Lo primero que hacen es estructurar el PMO o la Oficina de Gestión de Proyectos. Ahí entra, por ejemplo, las nuevas capacitaciones, ¿no? Que para ser parte de un PMO tienes que ser tú un profesional en gestión de proyectos, tienes que ser un PMP, tienes que tener la capacitación en el Project Management Institute. Entonces, si no, no puede ser PMO o parte del PMO. ¿Qué buscan con esto? Que las personas que van a hacer esa oficina de gestión de proyectos va a ser como el cerebro del proyecto, ¿no? Vas a tener 4 o 5 participantes. ¿Cuántos son? Según el tipo de proyecto que se va a desarrollar. De repente necesitas un jefe de proyecto, un especialista en hospitales, un especialista en contrataciones, un especialista social. Entonces, articulas 5 personas y formas tu PMO, que es el cerebro del proyecto. El PMO va a ser toda la administración, planificación, control de todos los procesos en el ciclo de vida del proyecto. Entonces va a decir, primero hagamos esto, después hagamos esto, contratemos, van a elegir las empresas, y además el PMO es el que controla y hace el monitoreo de las modificaciones y adaptaciones en la etapa de ejecución. Algo que nos hemos dado cuenta cuando el Perú ha empezado a hacer los convenios gobierno a gobiernos, es de que nosotros éramos muy burocráticos y muy satanizadores de la etapa de ejecución física. Nosotros en nuestras leyes, por ejemplo, nuestra ley de contrataciones del Estado, es muy inquisidora para las modificaciones. Es casi como un pecado hacer modificaciones. Sin embargo, la experiencia, por ejemplo, del gobierno a gobierno para las obras de los panamericanos, ha visto que en el proceso de ejecución, los objetivos, el alcance, el costo y el presupuesto han variado. Han variado, han modificado, debidamente sustentado. Y quienes controlaban el sustento y la modificación y la adaptación eran los del PMO, ¿no? Porque comenzaban a hacer un equilibrio de prioridades. Queremos que termines rápido, con calidad, el costo va a subir, y así es un equilibrio de componentes del proyecto, y durante la ejecución ese equilibrio se iba dando forma, ¿no? Entonces los convenios internacionales, ¿no? Como los que se celebran para hacer obras, los convenios FIDIC, etcétera, ¿no? Los otros tipos de convenios internacionales que se celebran para
para hacer proyectos de construcción son los que manejan estos gobierno a gobierno. Por ejemplo, cuando firman un contrato, una empresa para que desarrolle la obra en Perú, no lo va a hacer con la ley de contrataciones, lo va a hacer con un convenio o un contrato de obra o de construcción internacional, ¿no? Y hay modelos internacionales de contratos. Y estos modelos podemos ver que son modelos bastante adaptativos y colaborativos, donde se usa mucho el tema del BIM, donde se usa mucho el tema del Lean Construction, donde se sabe que el proyecto puede perfeccionarse a cada momento y donde se maneja de mejor manera el flujo de procesos y la priorización de objetivos. Entonces, algo que no tiene en el lenguaje nuestra ley de contrataciones. Nuestra ley de contrataciones, modificas algo, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? ¿No? ¿Quién modificó? Entonces ya nadie quiere sustentar modificaciones, ampliaciones, porque están satanizadas, ¿no? Algo que también debe tener un equilibrio. No estoy diciendo que las obras tienen que costar pues el doble, el triple, no, pero una obra de 100 millones puede terminar costando 110, 120, ¿no? Y eso no es un pecado. Si es que tú consideras dentro de la ejecución que han habido cosas para mejorar el objetivo final, son sustentables y dables. Otra cosa es de que esos 10 millones se vayan a la corrupción. Entonces es muy diferente perfeccionar el proyecto en sus objetivos para mejorar tecnologías, para mejorar infraestructura, que eso sustentable creo que no tendría que tener ningún problema judicial. Entonces ahí ya hay un nivel de confianza y justo se busca eso en los gobiernos a gobiernos porque el responsable de que no haya corrupción en ello es el otro gobierno, ¿no? Y firman, como les digo, un convenio a nivel diplomático, ¿no? Es un tema un poco peculiar. Cuando participé en la firma del gobierno a gobierno del Hospital Lorena, era una situación muy, muy, muy diplomática. El compromiso que asumían los ministerios de los otros países era bastante, bastante serio y formal, ¿no? Entonces, les hablábamos en las exposiciones que los problemas del Hospital Lorena han sido corrupción. Decían, ¿cómo es posible, ¿no? que haya ese tipo de cosas? Más aún con un hospital. En el tema de salud, miren, pese a antes de la pandemia, y era un escándalo para otros países que nosotros tengamos problemas en ejecución de un hospital como el Antonio Lorena, ¿no? Y después se hacen muchos otros pasos, ¿no? Que son para la planificación, para el diseño, se hace la evaluación situacional, se elaboran los términos de referencia, procura internacional, gestión de contratos, puesta en marcha, asistencia, implementación, etcétera, ¿no? Un tema que ellos mismos saben que para hacer bien las cosas, primero se tienen que planificar bien. Yo también, yo mismo ahora me pregunto, ¿cuándo empezará en Lorena? Si hace bastante tiempo ya hemos estado con esto, ¿no? Entonces, claro que ha habido un lapso de la pandemia que ha frenado todo, pero ellos ya tenían comunicado que sí iban a tomar su tiempo para iniciar, porque tenían que hacer toda esta serie de fases, ¿no? Entonces, se celebra convenios gobierno a gobierno cuando quieres desligar la responsabilidad administrativa y desligar los temas de denuncias judiciales, corrupción y todo, y se encarga un externo a responsabilidad suya, ¿no? Si hay temas de corrupción, hay cláusulas en el convenio en el que te tiene que devolver y resarcir los daños el país que está haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, este convenio gobierno a gobierno no tiene un reglamento extenso, no tiene una ley como los otros tipos de modalidades. Es más abierto. Se menciona en la ley de contrataciones, sí, pero se menciona como un manejo, una posibilidad. La restricción única ahorita en el Perú es que solo lo puede ejecutar los ministerios. No lo puede ejecutar un gobierno regional ni local. Los únicos que pueden celebrar gobierno a gobierno son ministerios. Por ejemplo, el aeropuerto de Chincheros, el responsable es el Ministerio de Transportes. El Hospital Lorena, el responsable es el MINSA. Y ahí fue uno de los temas que se habló bastante fuerte, porque cuando se quería dar solución al Hospital Lorena, destrabar la ejecución del Hospital Lorena, era un peloteo entre el gobierno regional y el MINSA. Hazlo tú, no, hazlo tú. ¿Tú tienes la responsabilidad? No, tú tienes la responsabilidad. El dinero estaba ahí estancado, pero ninguno se ponía de acuerdo. Razones arbitrales, ¿no? De arbitrajes que había con las anteriores empresas, judiciales, por corrupción, por todo el tema que se investigaba, por las coimas que habían pagado, ¿no? Los de OAS, y el tema de la obra en sí, que la obra estaba abandonada
que necesitaba un nuevo expediente técnico, necesitaba evaluaciones de cómo estaban esas estructuras, y nadie se quería pelotear, ¿no? Y es más, hasta entre nosotros decíamos, no, los profesionales que tenemos no lo van a hacer, o sea, entre nosotros mismos nos estábamos chancando y nos estábamos menospreciando para el desarrollo de esto. Entonces, bueno, la solución, hagamos un gobierno a gobierno, tal como se han hecho los panamericanos. Y en ese momento se exigió que sea de esa manera, pero la única condicionante era de que lo haga el MINSA. Tratamos de cambiar, digo tratamos porque en el momento que trabajaba en el gobierno regional se trató, se impulsó de que se cambie la norma para que también los gobiernos regionales puedan hacer este tipo de obras de gobierno a gobierno, pero no surgió, ¿no? Nos dijeron, no podemos cambiar por un proyecto, sería un libertinaje para los gobiernos regionales, esto tiene que ser manejado a través de los ministerios. Entonces, bueno, si esa es su respuesta, Ministerio de Salud, hazte tú responsable de la culminación del Hospital Lorena. Se hicieron los acuerdos, los documentos, y se trasladó la responsabilidad de ejecución del Hospital Lorena al Ministerio de Salud. Eso fue lo que se logró para que se haga a través de gobierno a gobierno el Hospital Lorena, ¿no? Y bueno, terminando ya un poco con la conversación, algunas experiencias cercanas, ¿no? Las primeras alternativas para hacer proyectos de envergadura o que necesiten grandes presupuestos es a través de los convenios, ¿no? De los convenios con los ministerios. Los ministerios tienen dinero, entonces, ¿qué te exigen ellos? Que te enfoques en los parámetros de la ley de contrataciones, que hagas obras por contrata. Entonces hay que capacitarnos, hay que estar en constante desarrollo de nuestras habilidades y conocimientos en lo que es la ley de contrataciones, porque se celebran muchos convenios para hacer colegios, postas de salud, carreteras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, al nivel de que cada ministerio tiene un órgano encargado, una oficina, de poder ejecutar estos proyectos, ¿no? O de dar estos dineros a los municipios y controlarlo. En el Ministerio de Educación está el PRONIET, que es la unidad que ve la construcción de los colegios. En el Ministerio de Salud está el PRONIS, que es la que ve la construcción y la celebración de los convenios y trasladar financiamientos. Entonces, es un tema de gestionar desde un inicio con los ministerios, enfocando la calidad de nuestro proyecto, nuestros expedientes técnicos a la ley de construcción, a la ley de contrataciones del Estado, y claro, cumpliendo todos los reglamentos que están en función al sector, ¿no? Si voy a hacer un colegio, tengo que cumplir todos los reglamentos de diseño de colegios, te revisan un montón ello. Entonces, si queremos financiar un proyecto con los gobiernos, hay que hacerlo a detalle, hay que darnos el tiempo y el esfuerzo necesario para desarrollar un buen expediente. Y qué mejor ahora utilizar las herramientas que están a la mano, ¿no? Por ejemplo, el tema del BIM se adapta mucho a poder vender un buen producto, expediente técnico, porque tienes las herramientas necesarias para ver las interferencias, las mejoras en el proyecto, ¿no? Acá el gobierno regional hace bastante tiempo es financiado a través de educación, salud, para construir colegios y centros de salud, ¿no? Por ejemplo, acá un modelo del convenio, ¿no? De uno de los convenios para financiar estos proyectos, que le corresponde al gobierno regional, formular, evaluar y ejecutar, ¿no? El expediente técnico, el PRONIET, que es el órgano del Ministerio de Educación, va a hacer la evaluación correspondiente. Entonces, hay muchos temas de planificación previa de responsabilidades que se deben ver para que este proyecto sea ejecutable. ¿Qué pasa si no hago esto? Si no hago un convenio, ¿qué va a pasar? Yo puedo desarrollar como gobierno regional mi expediente técnico. Hago mi expediente técnico que me va a costar unos 100,000 soles y lo tengo listo. Y cuando veo mi presupuesto para ejecutar obras, no me alcanza para ejecutar una obra nueva, porque ya estoy ejecutando obras por 100 millones de soles, 200 millones de soles, y este proyecto nuevo, y la gente que está pidiendo que se haga el colegio, que se haga la posta, entonces hay que prever desde el momento que estás iniciando la elaboración de los estudios de preinversión, inversión, si este va a ir a través de un convenio con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, para que en función a eso elabores tus estudios, tus expedientes técnicos. Por ejemplo, también, este es un ejemplo muy, muy grato, para el Cusco se celebró ya una firma de convenios para que se pueda desarrollar a nivel de estudios primero y después la ejecución del sistema integrado de transporte en la ciudad a través del Ministerio de Transportes. Entonces, desde ya hay una etapa de planificación. Ahorita
Nosotros no vamos a tener de acá a 2 meses la construcción de un BRT, ¿no? De un carril exclusivo de buses, no. Pero ya se va a dar el estudio, se planificará, y ya con esto garantizas la ejecutabilidad, porque ya comprometes un presupuesto nacional. De repente no este año, quizá en el 2022 o a inicios del 2023, pero ya tiene una ejecutabilidad asegurada, porque no lo vas a hacer tú con tu dinero, que más o menos estás manejando 100 millones al año y tienes compromisos por 80 millones, no lo puedes hacer. Sin embargo, si desde el arranque ya has identificado que se haga un compromiso de convenio, de ejecución y financiamiento de un ministerio, ya has pasado esa valla de ejecutabilidad. Se va a tener que ir aterrizando en algún momento y llegar a ser ejecutable. A diferencia que nosotros mismos hagamos un expediente y estemos dando vueltas con nuestro expediente sin que nadie nos atienda el financiamiento, ¿no? Está el tema del aeropuerto de Chincheros, ¿no? El aeropuerto de Chincheros del gobierno regional, donde se celebró la firma del contrato de Estado a Estado, gobierno a gobierno, con Corea, que también, a razón de esto, algo que se ha visto del PMO de los coreanos es que son muy activos. A diferencia del PMO de los franceses que ven el Hospital Lorena, el PMO de los coreanos resultaron ser bastante activos, dividieron su ejecución de proyectos en componentes, como estaba en un principio, pero comenzaron a ser agresivos en las primeras componentes, ¿no? Movimiento de tierras, ya después ejecutamos esto, ellos se han comprometido a tener el aeropuerto en el 2024, ¿no? Entonces, a través de su coordinación del PMO. El PMO también es una parte fundamental porque va a ser básicamente el cerebro. Una vez que se firme el convenio, los del PMO son los jefes de todo, ¿no? Los que deciden sí o no de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y bueno, en el Hospital Lorena, por ejemplo, hay una parte PMO del MINSA y una parte PMO de Francia. Entonces los PMOs también son, no solo son de los gobiernos de fuera, sino que tiene que tener su par en los gobiernos nacionales, ¿no? Entonces hay que capacitarse también en esos temas. El Hospital Antonio Lorena, que tiene el acuerdo de gobierno a gobierno, ¿no? De Perú-Francia, donde está no solo el Hospital Lorena, sino también el Sergio Bernales de Lima, para que sea más atractivo. Yo recuerdo que cuando presentamos el Antonio Lorena, lo impulsamos en el MINSA, y el MINSA dijo, ¿sabes qué? Vamos a lanzarlo por gobierno a gobierno, pero para que sea más atractivo a un gobierno, vamos a hacer 2 hospitales. Es un paquete de 2 proyectos. El Sergio Bernales en Lima y el Hospital Antonio Lorena, que ejecutan bajo un mismo convenio Perú-Francia. Entonces están en los procesos de culminación del expediente técnico de saldo, de las evaluaciones que han hecho, para hacer la procura y contrata de la empresa constructora, ¿no? Acá se tiene más o menos una de las primeras informaciones que ha lanzado ya Francia como parte del convenio, ¿no? Cómo se está estableciendo, qué va a ser la nueva ejecución, como les digo, ¿no? Ha subido casi a 400.000 soles, a 400 millones de soles, habiendo empezado el hospital en la época que le dieron la concesión a OAS, primero con 80 millones y después hicieron una primera modificación a 100 millones. Cuando se hizo el costo real, cuando se han hecho las estimaciones con un estudio básico de ingeniería para firmar el gobierno a gobierno, se estimó alrededor de 400 millones, ¿no? de inversión que se debe hacer, ¿no? Entonces ahí se tiene ya cierto nivel de avance. Esperemos que sea una buena experiencia más de ejecución de gobierno a gobierno. Otro tema es las obras por impuesto, que también se hacen mucho en los gobiernos distritales, provinciales, y pese a que ha habido experiencias de supuestos malos manejos, sobrevaloraciones sobre todo, es una alternativa muy grande. Y el tema de sobrevaloración, hay medios de control en todo nivel del desarrollo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, para aprobar un expediente técnico, los ingenieros no podemos poner el costo que nos venga en gana. Se tiene que realizar en función a cotizaciones de los bienes, insumos. Costo hora hombre tiene un análisis, costo hora máquina tiene otro análisis. Las cotizaciones tienen que ser mínima 3 para tener un promedio de cotización, tienen que estar avaladas en una fecha determinada, se aplican fórmulas polinómicas para la variación del mercado, etc. Entonces, hay medios para que estas alternativas de financiamiento se ejecuten de buena manera y se aprovechen de la mejor manera. Por ejemplo, en Cusco tenemos la necesidad de hacer
desde hace muchas gestiones ya, las avenidas Collasuyo y Manantiales. Entonces, esas avenidas Collasuyo y Manantiales son avenidas que se están enfocando en desarrollarse a través de una obra por impuesto, porque el nivel de financiamiento de nuestra entidad no cubre la necesidad presupuestal que se ve en la diapositiva, ¿no? Para poder intervenir Collasuyo y Manantiales en su integridad, se han elaborado y ejecutado 4 expedientes técnicos, ¿no? Que son 2 de vías, ¿no? Pistas y veredas, uno de instalaciones eléctricas, alumbrado público, otro de instalaciones sanitarias, agua y desagüe, ¿no? Sumado todo es una inversión de 99 millones que se tiene que invertir para hacer Collasuyo Manantiales, ¿no? Que es la paralela que está a la Avenida La Cultura. A razón de esto, se ha hecho una planificación, expediente técnico, acorde a todas las necesidades, ¿no? Esta es la parte posterior de la UNSAC, cómo está planificado quedar una vez terminado el proyecto, recuperando, digamos, de la Universidad Nacional esa área que tiene un cerco de adobe, ¿no? Que está estrangulando la vía en 2 carriles, ¿no? Entonces, el proyecto integral tiene que tener también un equilibrio de necesidades, porque ahí tenemos una área que se afecta a la Universidad Nacional. Entonces, el proyecto está incluyendo inversiones para mejorar ese sector, no solo en la vía, sino también en los cercos, la recuperación de las áreas de la universidad, ¿no? Entonces, eso hace también que se eleve. Y entre ellos también el traslado del zoológico que está ahí, ¿no? Que son algunas condicionantes para poder tener la libre disponibilidad de los terrenos. Aparte de recuperar toda la avenida Collasuyo con mínimo 4 carriles de buena extensión, se tiene también como parte de ese paquete la continuidad hacia la avenida Manantiales, que si uno recorre Collasuyo, continúa hacia Camino Real, comienza a llegar a Manantiales y Manantiales llega hacia la avenida La Cultura, ¿no? Este tramito de acá en el render es en la avenida La Cultura, que quedaría de esa manera, ¿no? De allá arriba viene Collasuyo, Manantiales, y pasa y cruza actualmente esta parte. No tiene ese nivel de un óvalo a desnivel, sino solo tiene un puente, ¿no? De 2 carriles que cruza por acá, pero se lograría un óvalo a desnivel para poder tener este tipo de intercambiador vial, ¿no? Recuperando incluso vías, canalizando, ¿no? Canalizando algunos sectores. La magnitud de este tipo de proyecto hace que esté sobre los 90 millones la inversión. El 90 millones que no se cuenta un presupuesto anual, porque los saldos presupuestales de las obras que se hacen cotidianamente llegan más o menos a unos 6 millones, 5 millones que no servirían para ejecutar este proyecto con la necesidad que tiene. Entonces se opta por las obras por impuesto, de lo cual se ha hecho ya el inicio del trámite de obras por impuesto a través de, primero, la convocatoria, el ente encargado es Proinversión, hay una normativa establecida para el desarrollo de obras por impuesto. Entonces, esta normativa te enfoca primero a hacer una exposición para que las empresas privadas muestren interés, ¿no? Entonces, en enero de este año se ha desarrollado la cartera de proyectos de alto impacto de la Municipalidad del Cusco, donde se ha expuesto este proyecto a nivel nacional. Claro que ha sido vía web por las consideraciones del caso. Normalmente se hace presencial en Lima, se arma todo un evento que hace Proinversión, pero en esta ocasión ha sido no presencial, virtual, donde se ha despertado intereses, ¿no? Y tenemos ahí un interés bastante bueno de una empresa y un consorcio de empresas privadas para desarrollar esta obra, lo cual ha llevado a que desarrollemos los siguientes pasos que están establecidos, que son la firma de las actas de acuerdo del Consejo Municipal, la formación del comité, y estamos en el proceso del informe de Contraloría, ¿no? Justo el informe de Contraloría que tiene fecha de este mes que pasó, 13 de mayo, donde se están haciendo los levantamientos de las observaciones de Contraloría para que esté apto y expedito los 4 proyectos, los 4 expedientes, para poder desarrollar en paquete, o sea, una ejecución paralela de todos los expedientes de Avenida Collasuyo Manantiales, que es pistas, veredas en ambas avenidas, electrificación, alumbrado público, redes de agua, redes de desagüe, una inversión o una intervención a nivel de la vía expresa, ¿no? que va a mejorar todo el tema de servicios que hay. Entonces, esta es una
una situación también de aprovechamiento que se debe dar. Con ello, les he podido presentar algunas de las alternativas establecidas dentro de nuestra normativa nacional para el desarrollo de proyectos que no son ejecutables con las capacidades propias de los municipios. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esta información? A tener la necesidad de desarrollar van a hacer que los proyectos sean macros, ¿no? Que sean de mayor impacto y de mayor necesidad presupuestal. Entonces tenemos los ingenieros y arquitectos estar a la par con todas estas alternativas, normativas y competencias necesarias para enfrentar ese tipo de proyectos. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por la hora y el aguante que hemos tenido estas horas de la noche. Gracias. Agradeciendo la majestuosa ponencia del magíster ingeniero José Humberto Cabezas Mancilla, estamos seguros que surgieron algunas preguntas, comentarios u otro. Dicho esto, si algún docente quisiera o participante quisiera hacer alguna pregunta directamente, puede realizarlo en este espacio. Ok, Daniel, en tu caso, en los chats estaba viendo algunas preguntas al ingeniero José Humberto. Ingeniero, sí, en la actividad pública, normalmente, pues, a nivel de municipios, prefieren ejecutar las obras por administración directa, ¿no? El tema es las obras, entre comillas, pequeñas, ¿no? Y esto se da porque estoy viendo también que empresas estatales, que gran parte de las obras que las han dado en contratar también pequeñas, en su mayoría fracasan y están paralizadas, como usted dice, por problemas de repente buscan vicios ocultos y todo ello, ¿no? De repente ese es un motivo porque la actividad pública prefiere hacer las obras por administración directa. Sí, efectivamente, ingeniero Robert, el manejo de modificaciones a nivel de ejecución de obras, cuando es por administración directa, es más sencillo, ¿no? El manejo de los documentos sustentatorios, los registros de las modificaciones, son más sencillos porque eres juez y parte, ¿no? Desarrollas el sustento de lo que podrían ser los vicios ocultos que provocaron las modificaciones y estos no generan responsabilidades. En cambio, cuando es una administración por contrata indirecta, cualquier modificación tiene que estar acorde al reglamento de la ley de contrataciones y en estas se establecen determinados tipos de causales y estos causales son expuestos por las empresas privadas, pero son revisados y aprobados por la empresa pública, ¿no? Por la comisión o por la gerencia de infraestructura, por la supervisión. Entonces ahí existe un juez y una parte diferente. Entonces se hace más rigurosa la examinación de estos sustentos y yo he visto que muchos sustentos no llegan a terminar como una ampliación de plazo o como una ampliación presupuestal y vienen siendo asumidos por las empresas. Pero también hay otros que los expedientes estaban deficientes y termina asumiendo la entidad la deficiencia del expediente técnico y haciendo responsables a los proyectistas, se les entabla procesos administrativos y en los peores de los casos se les entabla hasta procedimientos civiles y penales por perjuicio económico al Estado, ¿no? Entonces, cuando estás como administración directa, eres juez y parte. Es más sencillo, se controlan entre ellos, se sustentan más fáciles las modificaciones. Pero cuando es por administración indirecta o contrata, existe mayor dificultad en el sustento de vicios ocultos y adicionales, ¿no? Entonces, algunos competen por ir por administración directa para evitarse toda esa burocracia. Gracias, ingeniero. Otra pregunta. ¿Se tiene una estadística de la variabilidad que tienen los presupuestos en proyectos, digamos, municipales o públicos respecto al presupuesto original y al final con respecto al presupuesto final, ¿no? De liquidación cuando han terminado la obra? En todas las obras por administración directa, creo que casi todas
después tiene una fuerte variación, ¿no? Ujú. ¿A qué se debe esto? Sí, a ver, en realidad el dato es de que todas las obras por administración directa terminan costando más, o sea, no se salva ni una, todas terminan teniendo un adicional. El rango de adicionales es bastante variable, pero lamentablemente superamos el 50%, o sea, estamos con obras que llegan casi al doble, ¿no?, de costo, y obras que están entre el 20 y 30%, que es lo más normal, ¿no? Entonces estamos en un promedio del 50%, que demuestra una ineficiencia al momento, primero, de la planificación, ¿no? No hay que negar que los expedientes técnicos tienen deficiencias, pero hay un nivel en el que un expediente técnico puede ser aceptable en su nivel de precisión, porque estamos haciendo un presupuesto, estamos haciendo una proyección, ¿no? Con las herramientas actuales, el nivel de precisión del expediente técnico tiene que superarse, pero años anteriores había bastantes deficiencias en vicios ocultos y todo ello. Ese es un factor. El otro factor es la administración directa, el tema logístico, el tema administrativo. Cuando uno hace por contrata, las adquisiciones y el manejo y gestión de adquisiciones es bastante rápido y eficaz, porque ahí no hacen un proceso de contratación, de compra, sino hacen tratos directos con sus proveedores para que entreguen el tiempo debido con la calidad debida. En cambio, en una administración directa, ingresan un requerimiento y según la ley, el requerimiento de compra directa, que es el más corto y de menos costo, que es más o menos hasta 30.000 soles, hasta 40.000 soles, debería durar, según la ley, máximo 40 días. Pero no demora así, demora 2 meses, demora 2 meses y medio, y la obra, mientras tanto, se extiende en gastos generales en plazo. Los procesos más grandes, que según la ley deberían durar 2 meses, como son adquisiciones de cemento, adquisición de fierro, terminan durando 3, 4 meses, durante los cuales las obras no paralizan y generan mayores gastos generales y perjuicio en el avance de obra, ¿no? Entonces eso hace que estén condenadas a ya por lo menos generar un 20% mínimo de adicional solo por gastos generales, ¿no? Entonces estamos en esa deficiencia, la cual disminuye cuando es el manejo por obras por contrato, porque ahí sí hay adicionales, porque se pagan reajustes incluso, pero los reajustes por el cambio de mercado llegan máximo al 5%, y los adicionales que se generan generalmente están alrededor de 15%, porque es un límite incluso que te da la misma ley para que no pases a un tema más burocrático de control de Contraloría, ¿no? Entonces, en una obra por contrata llegará máximo al 20% de adicionales cuando está muy mal manejada, pero en una obra por administración directa están sobrepasando o en promedio el 50%. Y todas las obras tienen en administración directa mayores plazos de ejecución. Gracias, ingeniero. Otra última pregunta para recurriendo a su experiencia. Estamos viendo hasta inclusive como candidato a presidente de la República, que pues nuestras leyes permiten que cualquiera puede ser alcalde, presidente regional, prácticamente una persona sin preparación, ¿no? ¿Usted cree que habría alguna forma de que se genere o se obligue que los candidatos a hacer cabezas, ¿no?, de soluciones de todos los problemas que tenemos en el país, deban tener algún tipo de preparación o algún tipo de una escuela de repente de políticos o escuela de alcaldes, ingeniero? Sí, creo que sí. Creo que desde mi punto de vista, incluso cuando conversamos con los alumnos, más que preparar a las personas para que hagan política, es preparar a los profesionales para que hagan política. A los que ya tienen una motivación o ya tienen una carrera vocacional de lo que es la gestión de proyectos, de lo que es la tecnocracia, el manejo de política a través de la técnica, la priorización, manejo de costos, presupuestos, manejo de leyes, ellos tienen una vocación. O sea, ese tipo de personas entran a estudiar a las universidades, pero lamentablemente no tienen la motivación política. Entonces creo que más bien deberíamos buscar que los profesionales jóvenes en universidades, gente que está con
con ímpetus y ganas de hacer bien su carrera, ya estar metiéndoles el bichito de la política, porque eso necesitamos, que en futuro los políticos no sean improvisados y no salgan solo por gritar más fuerte, por hablar más fuerte, sino que salgan por hablar las cosas claras, por proponer soluciones claras, ¿no? Creo que viendo el desarrollo político de nuestro continente, incluso el ejemplo de México, Latinoamérica, estamos entrando a una etapa en la que se va a llegar a tener tecnócratas, gente técnica que vaya a hacer política, como se ha dado en unos años anteriores, por ejemplo en México. Claro que la tecnocracia tiene una debilidad, que es la corrupción. Cuando entramos con políticos que tienen mucho manejo técnico, tiene que haber un manejo moral y ético, porque así como conocen la técnica y la norma, pueden conocer cómo sacarle la vuelta a la técnica y a la norma. Y ese ha sido un claro ejemplo en México. En México ha habido un cambio fuerte en un momento donde tomaron el poder los tecnócratas, y ahora si uno busca por internet la tecnocracia y la política con los técnicos, los ejemplos de México nos dicen, no, ahí entra la corrupción, entre amigos, el club de los constructores. Esa es una debilidad fuerte de tener técnicos en política. Entonces, no solo es política, técnica, sino tiene que formar el triángulo perfecto con moral y ética. Creo que eso se puede enseñar desde las universidades y es más fácil llegar a los técnicos que han decidido hacer carrera profesional para implementarles esto de la política, porque es fácil encontrar gente con potencial moral, ético en las aulas universitarias, solo falta insertarles este bichito de la política que no es malo. Gracias, ingeniero. Adelante, Daniela. Bien, agradeciendo también la presencia del magíster ingeniero José Humberto Cabezas Mancilla, que nos dio a conocer el día de hoy también de la importancia de una mejora continua. No sé, ingeniero, si nos quiere dar algunas palabras finales, ingeniero José Humberto. Muchas gracias, Daniela. Ingeniero Robert, muy agradecido siempre por vuestras convocatorias y también por las conversaciones que podemos tener, son enriquecedoras siempre. Agradecido también por darme la oportunidad de hablar a los colegas docentes que tienen mi admiración, porque el formar futuros profesionales es bastante privilegiado y bastante importante en nuestro país. Y también muy grato de compartir con nuestros queridos alumnos y futuros colegas en cualquier momento para el desarrollo de nuestras capacidades. Gracias y buenas noches. Bien, ya habiendo finalizado el cronograma para el día de hoy, daré paso al director de nuestra Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Estoy hablando del ingeniero Milton Merino Yepes. Adelante, ingeniero. Gracias, Daniela. Sí, ingeniero José Humberto, ingeniero Werner, que todavía nos acompaña por ahí, a nombre de los docentes y estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil, muy agradecidos. Vuestras exposiciones han sido magníficas. Al ingeniero magíster José Humberto con su tema metodologías alternas para ejecutabilidad de proyectos de construcción de gran impacto, casos prácticos y emergentes en la provincia. Entonces, estamos muy satisfechos. El ingeniero Werner Alfonso Calderón González con su tema Sistemas Integrados de Gestión, un enfoque al desarrollo sostenible empresarial, también interesante tema. Ingenieros, la facultad les agradece también a nombre de la CANA y estar haciendo llegar su agradecimiento en el más breve plazo. Gracias, colegas, y buenas noches. Agradeciendo la participación de todos los presentes y habiendo escuchado ambas ponencias a cargo del magíster ingeniero Werner Alfonso Calderón González y el magíster ingeniero José Humberto Cabezas Mancilla, damos por culminado el ciclo de experiencias de emprendimientos, en este caso tecnologías innovadoras en construcción en Cusco. Ponencias que estamos seguros incentivaron a toda la comunidad andina en estos tiempos de cuarentena. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, colegas. Buenas noches.